Bueno chicos, este es un video tutorial que les voy a hacer para la parte de conexión con SQLite. En este video tutorial explicaré más o menos de cómo importar la librería y cómo utilizarla, cómo hacer la conexión, cómo insertar datos, seleccionar, actualizar o borrar. Eh, Esta es de la clase de programación 1 del profesor Amadí. Un saludo para el profesor Amadí y un saludo para todos ustedes también. Eh, Tuve inconveniente, quise hacer el video con una máquina virtual con Windows 7, pero tuve mucho inconveniente con virtualizando la máquina y que cuando bajaba los instaladores no me querían funcionar. A lo mejor es por la poca memoria o algo así de la computadora, pero nada. A mi entender, es igual en Mac como en Windows. Y el proyecto que voy a hacer va a ser basado en terminal, en consola, para que sea más fácil y más interactivo con el código y así poder ser un poquito más explícito. Nada, espero que les guste el video y vamos a comenzar con una parte aquí que es esencial del video anterior que yo envié por el grupo, donde ellos presentan, sí, en Windows 7, cómo incluir la librería. Luego de ahí, entonces yo haré el proyecto de consola desde aquí, desde mi laptop. Entonces vamos a pasar el video y está cargando. Ok, entonces, como se fijan, en la parte de solución, eh, aquí en la parte donde dice referencia, se agrega la referencia. En el caso de Windows, ustedes lo buscan directamente en la librería que instalaron, donde fue instalada esa parte. Buscan el DLL dentro del folder y ese es el archivo que se importa eh, para, para utilizar esa librería en el proyecto que uno quiere. Entonces, ok, ahí está la persona, selecciona la librería y le da OK. Sencillamente eso es lo que se necesita para utilizar la librería. Voy a pausar este video y ahora voy a proceder entonces a crear un proyecto que va a ser un proyecto de consola y lo vamos a llamar tarea 9. Bueno, vamos a ponerle programación 1 y le vamos a poner esta solución tarea 9. Entonces, nada, esas son configuraciones propias. Ok, aquí está. Entonces, si corremos esto, sencillamente vemos aquí el Hello World. Y nada, vamos a continuar a darle. Okay, aquí en soluciones, como pueden ver, yo tengo referencia también. Y aquí voy a importar unas cuantas librerías que son esenciales para utilizar el proyecto. Voy a hacer esta. Ustedes no tienen que instalarla, eso por ejemplo en mi máquina. Digo, este Visual Studio. Y tengo entendido que ya esas referencias vienen por default en los proyectos de Visual Studio para Windows. Pero en caso de que necesiten, pues entonces son prácticamente las librerías que se utilizan, que yo voy a utilizar. Entonces ahora voy a agregar la de SQLite, que SQLite. A diferencia de Windows, ya aquí la librería de mono trae la librería de SQLite integrada y nada más tengo que agregarla. En caso de ustedes, la van a buscar en el, en el browser. La van a buscar aquí y la van a integrar. Bien, entonces tengo ya la librería. Voy a crearme una clase. Crear una clase que se va a llamar. Qué raro.
una clase que se va a llamar contact, que es el objeto, para los contactos. A esa clase le voy a agregar varias propiedades. Por ejemplo, voy a agregar una propiedad public int id, public string name, public string telephone, public string email, public string address, public string Facebook. Okay, aquí en esta propiedad vamos a mencionar el ID, que va a ser único para cada contacto, el nombre de la persona, el teléfono, el correo electrónico, la dirección y su Facebook. Entonces, también voy a crear un constructor donde yo pueda agregar también ciertas propiedades directamente, pudiera decir, de forma fácil. Teléfono, string. Aquí entonces va a ser string email, string address, string Facebook. Entonces, por cada uno de ellos, name, this.telephone, this.email, this.address, this.facebook. Entonces, aquí él dice que este argumento que de acá va a corresponder a esa propiedad, este por igual, este por igual, este por igual y este por igual. Entonces, con esto esta clase nos va a permitir entonces de nosotros tener un objeto por cada contacto para facilitar la información más fácil. Entonces, luego de eso, vamos a crear ahora una clase que se llame database. Y esa clase vamos a importar esta propiedad system data, esta librería, perdón. Vamos a utilizar también la librería mono. En el caso de ustedes, van a importar el system.data.sqlite. Okay. Así te lo van a importar. Pero en el caso mío, como estoy usando Mac, la librería que utilizo es esta, mono. Entonces, pero siempre recuerden que así es la importación es para el uso de esa librería. Entonces, dentro de esto vamos a crear una propiedad que se llame propiedad privada, SQLite connection, connection. Y esta propiedad, como es privada, solamente lo voy a poder utilizar dentro de esta clase. Entonces, cuando inicialice la clase database, ella automáticamente me va a crear SQLite connection, me va a crear un archivo que se va a llamar database. Ya más adelante entonces lo verifica para que ese archivo no te lo reescriba. Eso lo vemos más adelante. Entonces, inicializamos la conexión con este argumento que se inicializa.
Entonces aquí vamos a poner data source, que es donde indica dónde se encuentra la base de datos, y la versión de la misma. Bien, entonces si queremos verificar, bueno, para comenzar la conexión hay que ponerle aquí llamar una función que se llama open, y si queremos confirmar que todo se salió bien, entonces vamos a darle conexión state y verificamos si el estado de la conexión es lo mismo que estado open de un archivo. Entonces vamos a imprimir en consola. Estamos conectados. Si corremos, bueno, hay que correr aquí. Entonces aquí vamos a crear una variable que se va a llamar database. Vamos a poner esto y vamos a inicializar database. Entonces, ok, si corremos esto, entonces la aplicación nos dice estamos conectados. Aquí, por ejemplo, tenemos ya los datos. Bueno, aquí nos salen algunas informaciones, pero estas son los datos. Bueno, entonces aquí vamos a... Ya vemos que nos conectamos a la base de datos. Entonces vamos a agregar más propiedades a la base de datos. Vamos a agregarle una propiedad que se va a encargar de realizar query. Entonces sería public void, no va a devolver nada, y se va a llamar query. Esta función va a recibir un string, que va a ser el query que tú le indiques, y entonces query. Entonces vamos a hacer un try y dentro de él vamos a tratar de realizar una consulta usando esta clase que la vamos a llamar command new SQLite command. O sea, aquí dentro de esta función, de esta clase, para inicializarla necesitamos mandarle la conexión que creamos aquí arriba. Entonces vamos a ponerle connection. Entonces aquí lo que dice, por ejemplo, que cuando cada vez que yo ejecute un comando, él tiene que recibir en qué conexión es, que es la que inicializamos aquí. Entonces aquí vamos a decirle que command text es igual al query que le mandamos. ¿Qué le estamos diciendo a SQLite? Que el query que vamos a utilizar es este, o sea, esa variable que le pasamos aquí. Si yo le digo aquí select all from bla bla bla, él igual lo haría. O sea, por ejemplo, contact, él igual lo haría ahí. Entonces, nada. Nos está faltando algo que vamos a agregar a la tabla que nos faltó crear. Entonces vamos a decir que, bueno, vamos a terminar acá para aprovechar que tenemos ya esta función. Entonces, con esta función aquí le vamos a decir que la función no va a retornar nada, se va a ejecutar y no va a retornar nada. Entonces si hay error, entonces vamos a imprimir en consola un mensaje: error al ejecutar error de query. Bien, entonces aquí pudiéramos agregarle, qué sé yo, el mensaje del punto code. No, vamos a poner el punto message.
puede ser. Entonces, vamos a poner mayúscula aquí. Error de query. Entonces, quiere decir que si aquí yo estoy inicializando esto y yo le digo quiero ejecutar un query y digo bueno query y aquí le pongo select all from contact, debe verme error porque no tengo ninguna tabla que se llame contact. ¿Ve? Entonces dice aquí error de query, te dice aquí que no existe una tabla que llama contact. Bien, entonces ya tenemos esta forma, esta capa, porque esto que creamos aquí es una capa donde se ejecutan todo lo que va relacionado a la base de datos, tanto la conexión como los queries. Entonces, para que tengamos la tabla, vamos a ejecutar un query aquí directamente que se va a llamar create table. Yo le pongo el nombre que ustedes quieran, contacts, y le voy a poner contacts. La voy a decir que va a tener un ID, que ese ID va a ser integer y que va a ser primary key. Entonces, este se va a llamar name, otro campo se va a llamar name, que va a ser tipo texto. Teléfono, tipo texto también. Email, tipo texto. Address, tipo texto. Facebook, creo que no me falta, a ver. Sí, Facebook. Eso. Ok, Facebook. Y eso es el tipo texto también. Entonces, yo le estoy diciendo acá que él me va a crear una tabla que se va a llamar contacts. En SQLite, los números enteros indican sencillamente integer. Y cuando tú le dices primary key a un integer, te está diciendo que va a ser autoincremento. O sea, no hay que indicarle. Aquí, tú pudieras usar char, si tú quieres. ¿No? Tú no quieres limitarlo a 45. Pero yo lo voy a poner texto. Y ya. Y no lo voy a limitar esa parte. Ya ustedes optan por optar aquí. Optan por limitarlo. Aquí ustedes pueden decir char. Char 10. Y eso va a limitar que sea 10 números lo que se ingresa ahí. Bien, pero en mi caso yo lo voy a dejar en texto. Entonces, si ejecutamos de nuevo, aquí, esta consulta en el programa de nosotros, pues entonces ahí nos dio otro. Pues la tabla se llama contacts. Y yo puse contact. Y ahí salió que estamos conectados y no me dio ningún error. Bien. Entonces, vamos a poner en vez de, vamos a poner aquí base de datos. Entonces, vamos a dejar el foco. Ok, entonces ya tenemos cómo consultar, cómo hacer query. Hay otra función que yo voy a crear. Perdón. Entonces, déjame apagar el teléfono. Ok. Entonces, aquí vamos a crear ahora la capa de base de datos una función pública que va a retornar un SQLite Reader. Data Reader. Entonces, vamos a ponerle que list. Entonces,
aquí yo le voy a pasar el query y esta función va a tener lo mismo que la otra. Voy a cambiar el rol aquí, a ver. Ok, está bien. Entonces aquí yo voy a copiar eso mismo. Aquí yo copiar eso mismo. Pero a diferencia de esta, yo le voy a decir que esto va a retornar una variable. Return. Aquí vamos a poner que aquí va a retornar datos. SQReader, aquí. Entonces ya yo le estoy diciendo que retorna datos. Y le estoy diciendo aquí que va a haber, que si hay un error, que me lo imprime en pantalla. Y que en caso de error, lo retorne que yo vacío. Poner null. Ok. Entonces acá vamos a... Un segundo. Entonces acá ya tenemos, para mí ya yo tengo ahí la capa de base de datos. Porque puedo listar y puedo, ¿cómo dice esto? Puedo listar y puedo tener datos. Entonces aquí tengo ya el objeto de contrato y aquí tengo entonces mi programa. Entonces, por ejemplo, voy a crear aquí una clase privada, voy, que para agregar contrato, aquí yo le voy a pasar un contrato, un contacto, contact. Bien, entonces en esa función ahí, aquí, maña prácticamente. Entonces en esta aquí, para agregar perdón, como dice esto, un contacto, yo voy a ponerle que, vamos a crear aquí una propiedad que llame base de datos. Se va a llamar private database es igual a database o db, federación. Entonces vamos a crear un constructor. Ese constructor se va a encargar en class. Ese constructor se va a encargar de crearme la conexión, de definirme la conexión. Aquí yo voy a decir que esta parte que llama database, voy a poner mayúscula. Que yo pudiera hacer un singleton con eso, pero bueno, vamos a hacer un singleton de una vez. No, está bien, vamos a dejarlo normal. Disculpe. Así que yo voy a decir que es igual a new database. Y ya, entonces ya con esta inicialización, yo sencillamente nada más tengo que ejecutar aquí new main. Que yo le estoy diciendo que cuando el programa ejecute, él me va, no sé por qué me da error ahí. Bueno, no debería en verdad darme error, pero está bien. Creo que es una advertencia nada más. Entonces aquí yo voy a decir que voy a crear un query que va a ser un insertar. Insert into contacts.
Y entonces dentro de contacts yo voy a poner las nombres de la columna, teléfono, email, address, Facebook. Y aquí values es igual. Y le pongo, yo pudiera también crear un insert aquí. Y ya nada más sería pasarle los parámetros. Pero nada, está bien. Vamos a crear un contrato. Un contacto. Entonces, pues, contact.name. Entonces, luego le voy a agregar contact.telephone. Si se fijan, yo estoy agregando una comilla simple dentro de esto para que la base de datos sepa que es un texto. Tienen que tener muy pendiente eso ahí. Entonces, déjame ver algo aquí. Bueno, entonces aquí voy a agregar contact.email. Sería entonces otra propiedad que se llame aquí va así. Después va a ser otra propiedad que es la de address. Entonces, y por último, sería entonces agregar contact.facebook. No hace nada. Aquí yo estoy diciendo que voy a insertar en esta tabla esos valores, en esas columnas, los siguientes valores. Fíjense aquí yo tengo una comilla simple y luego una comilla doble. La comilla simple para indicarle sencillamente que dentro de eso va a haber un texto a la base de datos. Y por cada uno, entonces, inserto esa parte ahí. La otra función que voy a crear para ir viendo resultados sería una clase que me va a devolver un array list, que el array list, si mal no recuerdo, tendría que utilizar using.system.collections. Bien, entonces ahí ya se me sale el array list. Y le voy a poner que eso es all, que me traiga todos los, lo voy a llamar esa función all, pero se puede poner listing también, listing. Y esta función me va a listar todos los contactos. Bien, entonces vamos a hacer un query que va a devolver, bueno, aquí tengo que usar. Recuerden, aquí ustedes usarían system.data.sqlite. Bien, pero yo en mi máquina tengo que usar mono. Entonces aquí yo voy a poner SQLite Reader, Data Reader, que es lo que me devuelve la función.
voy a poner result es igual a db.listing y le voy a decir select all from contacts. Parece que hay una integración de Entity Framework o algo así, que sería muy interesante también verlo, que nos evitaríamos hacer toda esta estructura. Entonces vamos a hacer un while que me va a decir que por cada vez que le encuentre un contrato, él lo va a ingresar en la lista. Le vamos a poner contract.add. Vamos a hacer un try aquí. Try. Entonces catch exception. Okay. Aquí la vamos a poner. Aquí la vamos a poner. Que me imprime en consola. Un mensaje de error en ingreso en lista. Bueno, error listado. Y vamos a poner mensaje. Message. Para no imprimir mensaje en caso de que falle. Entonces aquí vamos a poner. Recuerden que nosotros creamos una propiedad aquí que se llama contact. Entonces vamos a crear otro constructor. Yo lo haría aquí arriba. Le diría que este constructor va a recibir un ID, bueno, la propiedad ID, y que él me va, aparte de la propiedad ID, él va a recibir todas estas. Pero sin embargo, él va a reutilizar esta de aquí para no tener que escribir este código de aquí. Y le vamos a pasar a este name, teléfono, email, address, Facebook. Es como que yo estoy reutilizando este de aquí, no escribo esa línea de código. Entonces, cuando yo le digo aquí this.id es igual a id, ya con eso él va a agregar el id aquí y luego va a pasar a este constructor y va a llenar los otros datos que se lo estamos pasando por aquí. Bien, entonces aquí vamos a decirle que él va a agregar bueno, vamos a hacerlo así para que ustedes vean funcionando. New contact. Entonces aquí tenemos que pasarle las propiedades porque si no, no va a dar error. En SQLite entonces, para leer los datos, sería aquí result, abrimos llave y le ponemos el nombre de la columna que estamos leyendo, que aquí yo pudiera indicarla para una vez sabérmela. Teléfono, si el sistema no me falla, email, address, Facebook, el sistema no me dé un error ahí. Entonces aquí agrego luego aquí voy a agregarle, déjame copiarlo, hacerlo más rápido. Aquí voy a agregarle las otras propiedades. Voy a agregar name, teléfono, email, address y Facebook. Entonces mira, aquí yo le estoy diciendo que por cada vez que entre aquí, perdón, por cada vez que haya un resultado, o sea, darle un resultado, por cada row que haya, como cada fila, no, cada línea,
que haya de contrato, que de resultado, de cada uno él va a crear un contrato con esas propiedades. Pa, 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 pa. Y es entonces esa información, él la va a insertar ahí en el array que creamos aquí arriba. Y entonces, al finalizar, él va a retornar la lista. Ven. Y esto. Entonces vamos a probar que funcione. Y aquí hay un error. Yo creo, exacto. Lo que devuelve aquí es un objeto así, entonces lo que hay que hacer aquí es un try in.try parse. Y vamos a ver. Aquí entonces le decimos, como lo que está retornando ahí todo tipo, son tipos objetos que hay que indicarle. String. No tiene try parse. Entonces nada más le decimos que es un string y ya. Entonces por cada elemento aquí se le indica que es un string. Se llama castear. Entonces aquí casteamos toda la información. Y ahí dio un error de nuevo. El error que dice rollout. Está bien. Vamos a ver si con esta funciona. Oh Dios. Ok, sigue dando error ahí. Ok, bueno. Vamos a crear una propiedad. No, vamos a volver loco. Y es igual a id es igual a aquí vamos a ponerle no, podemos hacer lo siguiente. Try parse. Sí, ya entendí. Va que tengo que ponerle que esto es una salida. Y la salida se va a llamar contact ID para identificarlo nomás. Y aquí lo ponemos contact ID. Perdón, es de tipo int. Ok, ahí debe funcionar. Y a este le vamos a poner toString. Y ahí dice base de datos creada y no nos dio error. Entonces, aquí en la inicialización, vamos a ponerle que esto va a ser main es igual a vamos a decir que main punto no voy a ponerlo público y vamos a ver un contacto. Entonces se va a tener nombre Gabriel, teléfono 829 267 bla 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 bla. Aquí vamos a poner correo, matrícula y la.edu.do. Aquí le vamos a decir que va a recibir un address, va a recibir calle, número, esa es mi dirección. Y aquí vamos a poner Facebook, poner https facebook.com/Gabriel. Entonces con esto estamos agregando un
un, llama esto. Bueno, mira, para que tú veas. Yo creo, dame un segundo, déjame pensar. Bueno, está bien. Sí, yo creo que yo pudiera crearle esto allí. Pudiera crear esto aquí. Propiedad de crearlo aquí y ya. Entonces, bueno, voy a dejar aquí, perdón. Pero yo lo pude haber dejado allí. Aquí. Entonces, vamos a dejar así. Entonces, vamos aquí a listarlo de una vez. Tenemos for each. Va de tipo contact. Y así que va a llamar contact. Que dentro va a tener la que con in. Le llamamos la lista y listo. Main.lista. Si ahí vamos a imprimir cada vaina, cada contacto. Punto no, console punto write. Aquí vamos a poner entonces, voy a agregar cuál es. Son 6 propiedades. Aquí yo aquí 5 aquí agrego contact.name, después le agrego contact.telephone, contact.email, contact.address, contact.facebook. En teoría sería 1, 2, faltó el ID. Conta.id. Entonces, en teoría aquí, yo le estoy diciendo que por cada uno de esos elementos, que lo representa esa numeración, nos va a poner una tabulación. Entonces, si yo, ya se supone que yo siempre voy a tener un contacto que se llama Gabriel. Mírenlo ahí. Entonces, si yo agrego otro contacto, otra operación que se llama agregar, con esta entonces podemos, vamos a poner aquí Martínez, aquí le vamos a poner 809, aquí le vamos a poner matrícula 2, aquí le vamos a poner Martínez. Entonces si yo lo corro de nuevo, ahí están los datos, los dos datos, ¿ven? ¿Ven? Entonces, nada, ese creo que es lo esencial para que ustedes puedan hacer cualquier consulta con SQLite o cualquier listado, porque también aquí yo pudiera decir, en vez de agregar, yo pudiera agregar una propiedad que se llame public, void, delete, y yo puedo borrar un contacto. Contact. Entonces, aquí yo le digo
db.query, yo le digo delete from contact where id es igual a, aquí le pongo el id, entonces contact.id. Entonces yo puedo aquí agregar a Gabriel, ¿verdad? Voy a ponerlo, separarlo de ahí para poder borrarlo. Bueno, está bien. Agregar a Gabriel. Y está bien, vamos a ver. Yo lo puedo mandar, en vez de eso, lo puedo mandar un int y ya. Un id. Y aquí le pongo id y ya. Entonces aquí yo puedo decirle, después que agregue a Gabriel, yo puedo borrarlo. Main.delete el id 1. Entonces si yo lo corro, si yo lo corro, entonces se fijan aquí. A pesar de que yo agregué dos contactos, se ve que borró el otro, porque yo después que lo agregué lo borré. Y lo puedo hacer mucho más, lo puedo hacer mucho mejor, porque lo puedo listar dos veces para que ustedes vean la diferencia. Quiero poner console write listado luego de borrar el contacto 1. Bien, entonces imprimimos aquí. Imprimimos aquí. Ustedes ven la lista. La primera lista que cuando se insertó ve. Entonces luego aquí, si la ven, ve que se borró. Entonces, en teoría, con eso tú puedes hacer cualquier cosa. Cualquier cosa tú puedes hacer con eso. Nada, espero que le haya funcionado. Esto voy a hacer ya un tips adicional si lo quieren hacer así. Pero con esto ustedes lo resuelven, recuerden. Aquí la base de datos, una capa para la base de datos, que aquí te realizan queries que tienen datos, y aquí te realiza query que no tiene datos. Perdón, este te realiza query que tiene datos, como la lista, y te devuelve query que no tienen datos. Y ya, aunque yo pudiera incluso ponerle que todo sea reader, yo creo que funciona. Vamos a probarlo. Vamos a ver aquí. Y tenemos una sola función que se llama query. Me hablo ahí. Yo puedo hacer eso. Entonces, aquí pongo esto y borramos este de aquí. Tenemos una sola, que la capa de query siempre va a retornar ese, y este si da error, entonces de retorna nulo. Bien, ya ahí podemos tener esa sola capa. Entonces aquí por ejemplo, vamos a ver query. Eso es una opción, entonces aquí esto siempre va a ser query, esta capa de la base de datos, y esta capa aquí, entonces podemos moverla para acá. Miren, lo podemos hacer esto un poquito más interesante. Yo le puedo agregar todo esto a esta clase, porque esta clase te tiene que ver todo con contacto, ¿verdad? Entonces, si yo hago aquí una estática pública que va a llamar database, y aquí le vamos a poner db, yo puedo crear esa instancia y aquí hago un siguiente. Le decimos que si esto, si db es null, si no hay instancia, entonces
creamos aquí db es igual a new database new database. Y entonces él va a crear la base de datos y aquí yo siempre retorno. No retorno nada. Aquí yo le pongo, déjame ver. Si yo agarro y pongo, a ver, ya me olvidó poner el siguiente. 7 propiedades nulas. Entonces, llama esto instancia. Otro nombre. Instancia. Llamamos instancia a eso. Y entonces si no existe, crea la instancia. Y entonces aquí entonces creamos esa parte de ahí. Pero yo creo que ahí no funciona. Espérense. Ay. Yo creo que sería, si mal no recuerdo, que esto va así. Entonces yo creo una función que se llama public static. Y esta va a traer una base de datos, database. Y entonces esa database le llamo instance y eso entonces me devuelve return instance. Bueno, poner la clase private. Yo creo que algo así viene siendo. Entonces, aquí yo digo db.database.instance y entonces eso hace el query ahí. Y ahí no tengo que instanciar aquí. Ese es el modelo singleton. Entonces, aquí hay que poner la cosa, importar aquí lo que usa. Ven. Entonces, vamos a... Perdón, tuve que cerrar la ventana. Que aquí me está dando error por... Aquí vamos a ponerle un público. Esta cosa, si lo quieren poner mejor, pero ya... O sea, mejor en cierto sentido.
Y bueno, no mejor, sino ponerlo de otra forma. Sería, te lo pongo por acá. Aquí, quitamos de ahí. Y aquí entonces decimos new contact. O se puede crear también una capa de otra cosa. Se puede jugar mucho más. Contact DAO, podríamos decirlo. Y si botamos eso, sería lo mismo. La capa, como le dije. Entonces para el Silverton, para que nada más exista una sola instancia de esa clase. Aquí entonces le agregamos esa propiedad de AS ahí, que no sé por qué falla ahí. Estoy usando system. Y nada, ahí ya le va a funcionar igualito también. Ven, o sea que hay muchas formas de hacer eso. Ahí ya tienen dos. Y a ver cuántos minutos van. Bueno, podemos ponerle otra si quieren. Una que ya sea con el DAO propio. Podemos crear una clase aquí que nada más se va a encargar de eso. Vamos a llamar contact DAO. Eso es otro patrón de diseño donde yo le digo que él va a tener esto aquí y así dejo entonces esa capa fuera de aquí. Entonces cojo todo esto de aquí, lo muevo aquí. Bien, entonces en este de aquí yo le digo que esto va a ser un DAO. Contact DAO. Y ya esto, ven, lo mismo, o sea, son capas diferentes de tu código que tú puedes prácticamente hacer lo mismo y reducir, como abstraer un poco más la información. Ven, casi lo mismo. O sea, tienen los mismos resultados. Y aquí, por ejemplo, nada más tengo lo relacionado a base de datos, que yo pudiera tener muchas tablas aquí. Creo otra tabla que se llame, qué sé yo, persons, que tengan esos datos, ¿no? Y, o sea, ahí estaría mi base de datos. Entonces, en esta capa de aquí, donde es la que se encarga de crear, agregar contratos, contactos, eliminar contactos, listar contactos. Incluso yo pudiera aquí, que te viene siendo tu CRUD. Vamos a cambiar el nombre, cruz. A ver si ponerle CRUD aquí. Contact CRUD. Este viene siendo el CRUD y podemos decir update, aquí contact, y aquí sería, no, por favor, no creo que, contact. Entonces aquí, seguimos para una autorización, sería database, punto, instance, hay algo mal aquí. Cuando le cambié el nombre, pasó algo ahí.
sin query. Aquí le ponemos insert, perdón, date. Ese guillito están haciendo su CRUD. Entonces vamos a copiar esto que está aquí para no escribir tanto. Entonces aquí decimos, mira qué interesante, yo puedo, sí, vamos a agregar una de CRUD ahí, web id es igual a conta.id. No sé por qué no me está resolviendo esto, es raro. Vamos a probar. No funciona, pero no me está, bueno, está bien. Aquí yo le digo es igual, pongo, recuerden que siempre hay que agregar una comilla simple. Aquí es igual. Cuando va un texto en base de datos se ponen comillas simples. Y aquí, bien. Entonces aquí yo le voy a poner contact.name, que no, ¿sabes qué pasa? Contact. Ahí voy a agregar en otro namespace. No tenemos. Eso algo ahí. Vamos a borrar ese archivo. ¿Qué pasó algo? Aquí vamos a agregar de nuevo, contact CRUD. Ahí funciona. Ok, entonces aquí vamos a agregarle teléfono. Vamos a copiar eso, bueno, aquí todo eso. Facebook, aquí abres. Más adelante yo voy a revisar, porque yo creo que hay con ese Entity Framework uno no hace muchas cosas. Entonces me falta el find. Vamos a hacer find. Sería public. Public void find. Queremos que sea por int. ID. No fue mucha lucha. Y entonces vamos a buscar en internet SQLite result object y sería C#.
¿Qué database? Pam, pam. Scale. Interesante. Vamos a probar, amigo. Bien, ese Result. Database. Puntos. Vamos a copiar esto aquí. Y a ver si where id es igual. Le pasamos aquí el id. Ok, entonces se trae y aquí dice que yo no me tengo que decir así, ¿verdad? Entonces, si le digo que no, que va un contact, ¿verdad? Aquí yo voy a decir que sería return, ¿veis aquí? Execute. Yeah, one. Tiene que ver. Vamos a ver. No, pero no. ¿Ves aquí? Execute, no, no se me toca. Get values. ¿Tú crees? Contact. No. Mm. Equals. Habrá que ejecutarlo en el otro.
Y si yo le digo, aquí, while result.read, si yo le digo aquí, ¿qué dice aquí? No, no. No. Bueno, aquí pudiéramos decir que podemos agregar una función. No, vamos a copiar esto ya. No, loco. Y entonces aquí, error, búsqueda, y que return. Entonces aquí yo puedo decirle, yo lo pongo en un contacto. Aquí yo puedo decir, ustedes vean, pero bueno, no creo una función que imprima aquí. Private void int listing. Aquí entonces aquí pongo array list. Using system collections. Y entonces vamos a agregar aquí okay. Aquí entonces vamos a decirle que vamos a insertar ahí, vamos a ver el listado. Después de ahí vamos a poner algo aquí. Vamos a pegar un espacio. Entonces, aquí yo ingreso los datos e imprimo la lista, ¿verdad? Aquí borro el primero e imprimo la lista. Entonces, aquí vamos a hacer en el CRUD, vamos a buscar al número 2 y vamos a hacer un update. Vamos a hacer un update. Update. A Gabriel. Gabriel. Entonces, vamos a cambiar a Gabriel de aquí. Gabriel.name. Vamos a poner Gabriel. Luego de eso imprimimos aquí la lista. Y ya, eso es lo último que vamos a hacer. Entonces, si se fijan, aquí vemos que se ingresó el dato, los datos, ¿verdad?
Entonces al ID2 que se llama Martínez, cuando se borró el ID1 que se llama Gabriel, el ID2 que se llama Martínez, le pusimos Gabriel. Entonces ahí ya tienen todo. Y ahí pueden observar todo. Aquí tienen su objeto, todo el objeto. Aquí su CRUD, donde el CRUD se encarga de listar, eliminar, actualizar, agregar. ¿Ven? Dan informaciones. Y aquí el de buscar. Aquí vamos a ponerle y entonces aquí ya es la capa de la base de datos, que ya está fácil. Nada chicos, espero que les funcione. Y nada muchachones, recuerden que aquí existen para la versión de Windows y la versión de Linux y cuando sea la versión de Linux y Mac, entonces usan mono. Bien, nada, espero que les haya gustado y que les funcione. Metan mano. Saludos a todos. Ok, no voy a salir. Entonces.